Bien, hasta aquí una primera parte para decir, oye, ¿qué nos dice el código respecto al papel de cada una de las tres partes? Pero fijaros que continuamente las tres partes se están solapando. No hay nunca una parte que esté dominando sobre las otras. Cada una tiene su cuota, de alguna forma, de tema sobre el conjunto. El encofrado, seguramente los que me estáis escuchando, no hace falta que os diga qué es porque lo conocéis perfectamente. Sí, un poco precisar, analizando un poquito más, que como una estructura auxiliar que es, pues tiene tres componentes, ¿no? La piel, los tableros, la superficie encofrante, que va apoyada sobre un doble nivel de vigas, unas vigas, sopandas, correas, diferentes nombres, y esta estructura de vigas a dos niveles va soportada por unos elementos verticales, que son unos elementos sustentantes, que son unos puntales o unas cimbras. Por cierto, puntal y cimbra son dos productos de apuntalamiento distintos. Muchas veces mezclamos cimbrados, cimbras, puntales, pero desde el punto de vista de producto, una cosa es una cimbra y otra cosa es un puntal. Son elementos con resistencias y con características distintas, aunque en general hablemos siempre de cimbrado. En el proceso constructivo, ¿qué vamos a tener? Dos operaciones, cimbrado y descimbrado. El cimbrado es claro, es aquel que yo tenga que colocar para que este sistema tenga la garantía de que cuando vaya a hormigar el forjado, desde el punto de vista resistente y de deformación, esto funcione. Cuando he hormigonado este forjado, podré empezar a partir de un determinado momento a retirar, a desencofrar, a descimbrar. La operación de descimbrado es la operación de sacar el apuntalamiento y el sistema de encofrado. Y el descimbrado no se hace de muchas maneras distintas. Solo se puede hacer de dos maneras, o parcial o totalmente. Respecto del cimbrado, todo el apuntalamiento, ¿por qué fases de cimbrado pasa? Una la llamamos equipo completo, que es el que el sistema está totalmente completo con todos los tableros cerrados para soportar la presión del hormigón fresco cuando hormigonamos. Fase 1. Fase 2. Cuando hemos empezado a descimbrar, normalmente parcial o totalmente esto, ya aparece un equipo distinto que va a estar sometido a una carga distinta y que en función de los elementos que actúen de soporte deberemos comprobar su resistencia. Fase de apuntalado. Y una fase posterior que una vez apuntalado este forjado, cuando empiece a recibir carga de forjados superiores, el valor de carga transmitida irá aumentando y sobre el apuntalamiento de la planta inferior, que al principio solo soportaba un forjado, va a soportar otras cargas superiores. Y lo llamamos equipo de apuntalamiento en altura. Va a depender en función del número de plantas que haya, cuál va a ser esa acumulación. Pero desde el punto de vista del cimbrado hay tres fases de carga. Importante un factor que habrá que decidir al hacer la obra y que tiene que ver muchísimo con el constructor, porque el constructor ha planteado construir la obra en un tiempo determinado, en un plazo, y para hacer eso pues tendremos que jugar cuántos niveles de plantas cimbrados necesitamos. Sabéis que normalmente trabajamos con 2 o 3 plantas cimbradas. Estos son el estándar más habitual del mercado. Y muchas veces no acabamos de saber muy bien a qué responde o de qué depende ese número de plantas cimbradas. Porque normalmente lo asociamos a que haya un sistema de encofrado determinado. Y, como otras cosas que veremos, no depende del sistema de encofrado. Básicamente, el número de plantas cimbradas depende de tres factores. El primero es que entendemos que esta planta de aquí no tendrá o no necesitará ningún apuntalamiento cuando en principio este hormigón haya llegado al 100% de la resistencia prevista en el proyecto. Esté totalmente maduro, en el peor de los casos, a 28 días. A partir de este momento consideramos que este forjado no va a tener mayor capacidad de carga y por tanto podremos sacárselo todos, siempre y cuando comprobemos que la carga que recibe este forjado sea la adecuada, porque si no, no podremos hacer la operación. Si está controlado, pues asumimos que este forjado deja de tener apuntalamiento cuando tiene 28 días, peor de los casos. Si tenemos un hormigón muy bueno, en función del plazo del constructor para levantar el edificio, diríamos, para 28 días, si yo tengo un plazo previsto de una planta cada 7 días, pues voy a necesitar 4 plantas cimbradas. Si para el mismo 28 días hago una planta cada 10,
necesitaré 3. Si resulta que tengo un hormigón muy bueno, que el 100% de resistencia no los tiene a 28 días, sino a 21, los mismos plazos me generan un número de plantas distintas. Y diríamos que la mayoría de situaciones, las más estándar, aunque muchas veces es difícil hablar de cosas estándar, pero podríamos decir que en la actualidad, con hormigones 100% a 21 días y con estos plazos estaríamos en el orden de esas 2 plantas timbradas. Pero nos podríamos encontrar, que nos encontramos en ciertos edificios, que el hormigón sea extremadamente bueno y que nos dé el 100% de resistencia a 7 días, muy rápido. Por tanto, teóricamente, si atendemos a estos 2 factores, pues podríamos llegar a hacer una sola planta cimbrada. Es decir, que cuando hormigonemos la última planta, debajo no haya nada. Esto lo podemos hacer teniendo en cuenta este factor, pero hay un tercer factor, que es la carga de diseño. Es decir, yo podré hacer esto si cuando el hormigón inferior de la planta que estoy cimbrando, el hormigón de la planta de abajo, cuando tenga el 100% de resistencia, está calculado para soportarse a él, al de arriba y la carga de construcción, yo podría hacer esto. Hay muchos centros comerciales con elevadas cargas de diseño donde esto se efectúa y se realiza muchas veces. Por tanto, el tercer factor es la carga de diseño de la estructura. Y aquí nos empieza a jugar un poco lo que decíamos antes. Es decir, hay una cierta creencia que yo podré hacer un edificio de hormigón muy rápido en altura si pongo mucho encofrado, si pongo mucho personal, porque parece en la práctica que el condicionante de la velocidad de crecimiento del edificio está en el equipo de encofrado que utilizo. Y no es verdad. Es decir, lo que te determina que tú puedas subir más rápido un edificio o no es la carga de diseño de la estructura. Carga de diseño entendiendo que es aquella porción de carga para la que he diseñado al forjado que está fuera de su peso propio. Aquella carga permanente, aquella carga muerta y aquella sobrecarga de uso que está fuera del peso propio. Cuando un edificio tiene una elevada carga de diseño y lo que está fuera del peso propio es muy alto, podría hacer el edificio más rápido. Pero depende de la carga de diseño. Por tanto, nos aparece un concepto interesante que es: yo no hago más rápidos los edificios. Imaginaros que tengo una losa de 30. No me va a condicionar que el forjado pese más o pese menos. Lo que me va a condicionar es el forjado en qué edificio está. Yo podré construir más rápido o no, no atendiendo al peso propio de la estructura, sino atendiendo al edificio que estoy diseñando. Porque será este edificio el que me dé ese porcentaje de carga fuera del peso propio que yo necesito para controlar que puedo crecer rápido. Por tanto, nos condiciona no tanto el peso, sino el diseño y el tipo de edificio que estamos haciendo. Y otro tema importante, porque a veces cuando estamos diseñando una estructura y estamos afectando a la cuantía de un forjado, sabéis que muchas veces la discusión sobre la cuantía es un poco un mercado de a ver quién pone menos hierro, ¿no? A ver quién pone menos hierro, cómo se equilibra eso. Entonces, claro, hay que tener en cuenta también una cosa: la cuantía de acero que tengan los forjados, es decir, su mayor o menor carga de diseño, tiene una relación directa con el plazo de ejecución del edificio. Si yo estoy armando una estructura con una cuantía muy baja, olvidaros de construir el edificio rápidamente. Va a ser una construcción lenta. Por tanto, hay una relación entre cuantía y plazo de ejecución del edificio. Seguramente es un tema que los constructores podían sacarle, dándole punta a ese lápiz, podían sacar muchas cosas de aquí. Pero esa relación existe, es directa. Hemos hablado de cimbrado, vamos a hablar de descimbrado. El descimbrado, hemos dicho, puede ser parcial o total. ¿Qué significa un desencofrado parcial o un descimbrado parcial? Significa que yo, cuando puedo empezar a retirar componentes del encofrado, y lo puedo hacer bastante rápido, porque en un desencofrado parcial, cuando quito componentes, no los quito todos, sino sobre el forjado que estaba totalmente soportado, le dejo un soporte importante para que siga aguantando el forjado. Es decir, hago un desencofrado parcial. Recupero una parte del equipo, pero no lo recupero todo. Como a este forjado, después de esta operación, le sigo dejando un apoyo, la resistencia que yo necesito en este proceso normalmente acostumbra a ser, en condiciones normales, 20 grados de temperatura, una resistencia relativamente baja, alrededor del 40%, que normalmente a 3 días se obtiene. Estos números son números habituales en el mercado, pero que hay que controlar cada vez.
porque aquí hay muchos factores que intervienen, la temperatura, es decir, aquí no estamos dando una receta uniforme para todo, pero sí un cierto orden de magnitud, ¿no? Esta operación la puedo hacer relativamente rápido con una resistencia relativamente pequeña, porque los forjados siempre están apoyados. ¿Qué pasaría? Bueno, fijaros que este tipo de descimbrado, como a la hora de sacar los tableros saco parte de los puntales, nos lleva directamente a un proceso constructivo de clareado. Es decir, desencofrado parcial nos lleva a un sistema de clareado, procedimiento de clareado. ¿Qué pasaría si optáramos por un descimbrado total? Significaría que yo, cuando recupero, lo quiero sacar todo. Si lo quiero sacar todo, dejo el forjado sin apoyo. Por tanto, ¿qué significa? Que voy a tener que esperar que el hormigón tenga más resistencia más tiempo. Condiciones normales, podríamos establecer un plazo de 6-7 días con una resistencia del 65 al 70% de la resistencia característica del hormigón. Necesito esperar más tiempo porque este forjado ahora no le voy a ayudar. Cuando he desencofrado totalmente, que es cuando ese forjado tiene capacidad para aguantarse solo, y fijaros que está puesto en rojo, que eso no necesariamente tiene que ser cuando el hormigón tenga el 100% de resistencia. Porque hay un tema importantísimo cuando se justifican los desencofrados y se calculan, es que tiene que ver con la carga actuante que hay en el forjado, sobre el forjado en el momento del descimbrado. Si yo he diseñado un forjado para que tenga una carga de diseño de un peso propio más unas cargas muertas y unas sobrecargas de uso, cuando ese forjado tenga esas cargas, necesitaré que tenga el 100% de resistencia. Pero si yo en el momento del descimbrado no tengo esa carga de diseño, porque no tengo los pavimentos, no tengo la tabiquería y no estoy usando el edificio, tendré una sobrecarga de construcción que normalmente es más pequeñita. Por tanto, voy a tener menos carga. Por tanto, la resistencia que necesitará el hormigón para este desencofrado total puede ser más pequeña. De hecho, esto ya lo explicaba Calavera hace muchos años en sus libros, que la posibilidad de ese descimbrado depende de la relación que hay entre carga actuante y carga de diseño, que normalmente no es del 100%. Cuando he descimbrado totalmente este forjado, si este forjado va a recibir otras cargas por encima repercutidas de otros forjados, evidentemente necesitará ayuda. Y este descimbrado total nos llega a un proceso de recimbrado o de reapuntalado, que es, una vez efectuado un desencofrado total, vuelvo a colocar puntales para que me ayuden a soportar más carga superior. Por tanto, desencofrado total nos lleva a un proceso de recimbrado. Es importantísimo entender que la decisión de si hago un desencofrado parcial o un desencofrado total, fijaros que siempre la tomo cuando ese forjado está solo, todavía sin otras cargas de forjados superiores. No tomo la decisión cuando ya he hecho 3 plantas, sino siempre en un forjado antes de subir al de arriba. Antes de hacer el siguiente decido, ¿lo descimbro parcialmente o lo descimbro totalmente? Y cada descimbrado me lleva a un proceso distinto. Recordando que cada uno va vinculado a un tiempo y a una determinada resistencia que hay que calcular para cada obra. I love it in the morning.